adoraremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Realmente es una alegría, como siempre, compartir con ustedes la palabra de Dios. Venimos hablando y hemos comenzado, el sábado pasado tuvimos la apertura de esta nueva serie que se llama CAI. Y también hace referencia justamente a lo que estamos conmemorando este mes, ¿verdad? Que es sobre la familia. Allí ese video se describe, un poco gráficamente de lo que también nos hablaba Coco la semana pasada, de las situaciones difíciles, el rol también de la mujer, ¿cierto? De lo que es ese ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que Dios nos habló la semana anterior. Pero recordemos esta serie vamos a tratar y Dios nos va a ministrar sobre temas sobre nuestra familia. Así que, quieras o no, nadie se puede escapar porque todos pertenecemos a una familia, ¿verdad? Nadie es marciano y llegó a una nave espacial y cayó, ¿verdad? Todos venimos a una hermosa familia, la cual no elegimos porque nadie eligió, ¿verdad? Dios nos ha colocado, quieramos o no, las personas a nuestro lado. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es un tema, creo que todos los temas obviamente son importantes, ¿verdad? Pero este es un tema trascendental. ¿Por qué? Porque nos va, y espero en Dios que en esta noche Dios nos hable, nos ministre y nos dé una visión hacia el futuro de lo que significa nuestro rol hoy día, siendo padre, madre, hijo, hermano, tío, abuelo, abuela, allegado, lo que sea, ese rol que hoy nos toca, ¿cuál es el poder de influencia que nosotros vamos a tener y estamos teniendo hoy? Amén. Hoy quiero hablarles sobre herencia. ¿Saben lo que es herencia? Plata, dice. Y la pregunta es justamente lo que dice allí: ¿qué legado estamos dejando a los nuestros? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos, a los que nos están precediendo hoy día? Y quiero compartir y comenzar este mensaje con uno de los consejos que están escritos en la Biblia sobre uno de los hombres más sabios de la tierra, y es Salomón, el rey Salomón. Allí en Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no los abandonarán. Esta es la versión NBI. De nuevo, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Quiero hacer énfasis en esto. El rey Salomón se considera como uno de los hombres más sabios que Dios le dio sabiduría, ¿cierto? Tenía 700 esposas. Le sobraban suegras para todos los días. Dice la Biblia que él tenía 700 esposos, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Era una persona que le gustaba, era muy enamoradizo. Y Dios le dio sabiduría, y mucha sabiduría, ¿verdad? Para tener tantas mujeres a cargo. Pero este hombre sabio nos está dando un consejo a través de la palabra del Señor. Y está hablando, fue un rey, fue una persona que tuvo mucho poder, mucho de lo que hoy día podríamos imaginar. Y él no está diciendo: oye, ¿sabes que te voy a dar un consejo de herencia? Constrúyele una casa a tu hijo o deja una cuenta grande en el banco para tu descendencia. No, él está diciendo ahí: dirige a tus hijos por el camino correcto. ¿Por qué?
porque cuando sean mayores no lo van a abandonar. Heredar, si vamos un poco al significado, significa, ¿cierto?, es recibir algo a la muerte de su poseedor por disposición testamentaria o legal, ¿verdad? Eso es lo que significa un poco la herencia, ¿verdad? Lo que significa cuando uno cobra una herencia, tiene que morir la persona y ahí uno cobra lo que haya dejado, ¿verdad? Nosotros como padres somos referentes a nuestros hogares, donde debemos ocuparnos de que esta herencia que estamos dejando trascienda de manera que quienes vienen detrás continúen traspasando este legado a muchas generaciones. Debemos asegurar un porvenir. Y eso es correcto, es bíblico, ¿verdad? O sea, aparte de natural, es algo que es bíblico, que nosotros, o sea, no es que, bueno, hijo, ¿sabes qué? Ora y pídele a Dios y Dios te va a dar, amén. Y revuélvetela solo. No, Cristo nos enseña a través de la palabra y Pablo, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre los consejos del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y quiero que vayamos al siguiente versículo que está allí en Timoteo y habla un poco sobre esto, ¿verdad? De lo que nosotros, cuál es nuestra responsabilidad y deber en cuanto a proveer a nuestra familia. 1 Timoteo 5:8. No sé si lo tienen allí en el siguiente diapositivo, ¿sí? ¿Qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos, o dice ahí, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, mayormente es para la de su casa, la versión Reina Valera dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es una responsabilidad el proveer, que la familia tenga el sustento. De nada sirve predicar muy lindo y descuidar a tu propia familia, ¿verdad? De nada sirve hablar muy bien y tu casa es un desastre. Acá está diciendo que es peor que un incrédulo. Pablo, él hablaba sobre también un poco de su forma de vida y de lo que él entendía. Él no vivía de arriba, ¿verdad? Él trabajaba, predicaba, trabajaba. Él entendía lo que es el trabajo y el sacrificio y la obligación del hombre y la mujer al sostener el hogar. También la Biblia nos enseña sobre la herencia, de cómo administrarla. No sé si recuerdan un poco lo que dice Lucas 15 acerca del hijo pródigo. Este gran ejemplo también nos habla que la herencia es algo bíblico, no es un invento de este siglo. Ahí dice que vino el hijo, ¿cierto? Y le dijo a su padre, papá, quiero que me des mi parte de mi herencia y me voy. Y él rompió todas las reglas porque el padre estaba vivo. Habrá pensado, papá, vos te quedan muchos años todavía, yo tengo mucha vida por vivir, así que mejor dame lo que me pertenece y me voy. El padre aceptó y repartió los bienes, ¿verdad? Eso está hablando, dice que él repartió la herencia que le correspondía a cada uno. La Biblia nos enseña de herencia. Obviamente vemos que este hijo, tiró toda la plata, ¿cierto? La malgastó, dice la Biblia. Malgastó la herencia. Vemos que la herencia es algo bíblico, es algo que pese a los ejemplos que muchas veces hemos visto en la Biblia como vamos a ver unos claros ejemplos de herencia que no solamente es un tema de dinero, no es un tema monetario. El rey Salomón nos da una importantísima advertencia sobre la herencia. Y es un poco lo que le pasó a este hombre, ¿verdad? De Lucas. En Eclesiastés 2:18, volviendo a este hombre muy sabio. El versículo 18 dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que he ganado. 19. ¿Y quién sabe si mi sucesor será sabio o necio? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo!, dice. Versículo 20. Así que, desilusionado, me di por vencido, muchas gracias, y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle
el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es gran tragedia. Eclesiastés capítulo 2. Este hombre muy sabio nos está diciendo algo con estas palabras. Y por eso reafirma nuevamente, y quiero reafirmar el primer versículo que leímos al principio, Proverbios. Él no está diciendo construyan grandes cosas dejen como herencia para sus próximas generaciones, guarden dinero. Está diciendo dirige a tu hijo en el camino correcto. Qué gran frustración será para un padre que haya guardado tantas cosas para sus próximas generaciones y haya trabajado tanto tiempo y esta otra generación lo malgaste. Eso es lo que dice Salomón. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué dejamos a las próximas generaciones? Esa es la pregunta. Dinero, cosas materiales, ya vimos que no. Aunque es necesario, Pablo nos dice, hay que sostener a la familia, hay que proyectar, tienen que estudiar, tienen que trabajar bien. Buenos consejos, puse por aquí, algún puesto laboral, ¿qué podemos heredar? Estatus, reconocimiento, un buen apellido. Bueno, los Suárez tenemos buena fama, ¿verdad? Como a la pelota y mordemos a la gente, pero bueno. Puesto en la iglesia, un puesto en el ministerio. ¿Qué dejamos? En esta noche quiero compartir uno de los temas o una de las cosas que podemos y debemos dejar a nuestras próximas generaciones. Y quiero partir con el primero, y que es heredemos fe. Heredemos fe. Y para eso vamos a ir al libro de Timoteo. Justamente le dije la carta a Timoteo que Pablo le escribe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 al 7. Me encanta cómo Pablo se expresa, porque él está escribiendo a un hijo. No le está escribiendo a un amigo, no le está escribiendo como una carta a un consejo a una iglesia. Él está escribiendo a su hijo espiritual y le dice, allí en el versículo 2, dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Versículo 3, prestemos atención. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Quiero hacer una pausa acá y vamos a hacer un poquito de escatología. Vamos a hacer un poquito de análisis. Acá dice el versículo 3, le dice Timoteo, como que le doy gracias a Dios, dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios y Padre te dé paz. Y de repente como que Padre dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Y ponemos un freno allí. ¿Cuáles son los antepasados de Pablo? Pablo era ¿verdad? Sus padres eran hebreos. Ellos seguían la ley. Él fue instruido también por Gamaliel. Hay una carta que habla sobre eso. En el libro de los Hechos. Pablo está diciendo, de la misma forma que oraron por mí, porque él está diciendo eso. Dice, doy gracias a Dios, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. O sea, yo recibí también oraciones por mí. Yo también. Y de la misma forma, con esta conciencia limpia. O sea, conocíamos que Pablo fue cruzado, ¿cierto?, por Cristo en el camino.
y Dios, ¿cierto? En su forma sobrenatural lo tiró del caballo y algunos conocemos la historia. Pero él venía enfocado, mal enfocado, pero con un celo de servir a Dios. El mismo Dios, dice, el mismo Dios, con una conciencia limpia. Sigue hablando y diciendo, dice el versículo 4, un poquito antes, perdón. Hicieron mis antepasados, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Hago una pregunta y no me la responda, pero ¿cuántas veces oramos por nuestros hijos en el mes? ¿Cuántas veces oramos en la semana? Nietos, por los que tienen nietos, por los sobrinos. ¿Cuántas veces oramos en el día? Pablo dice, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Él conocía el peso de una nueva generación que él tenía que preparar. Y esto no es broma. Tú y yo tenemos una responsabilidad de las generaciones que vienen adelante y debemos orar todos los días. Pablo dice que él recordaba a Timoteo, el discípulo que él tenía, que Dios le había entregado, todos los días, constantemente, día y noche, oraba por él. Versículo 4, tengo mucho deseo de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Esto es una carta que le está escribiendo Timoteo a su hijo. Y vamos al tema, versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Está lindo el exégesis, me encanta hacer exégesis, palabra por palabra. Qué profundo. Él está reconociendo, Pablo está diciendo, la misma fe que había en tu abuela, la vi en tu madre y ahora la veo en ti. Una fe, dice, sincera. Fe sincera, esa era la herencia que tenía Timoteo. Fe sincera. Fe sincera. En el segundo viaje que hace Pablo, el misionero que hace Pablo cuando se encuentra con Timoteo, la historia dice y habla justamente que Timoteo, él fue hijos de una madre que era hebrea, pero su papá era griego. O sea, los griegos tenían nada que ver con la cultura de los judíos y todo, era griego, tenían sus dioses, eran paganos y los hebreos seguían a la ley, ¿verdad? Por eso Pablo le está diciendo, yo reconozco la fe que tuvo tu abuela y tu madre, porque tu papá nunca iba a seguir la ley. Él está diciendo, reconociendo la constancia de haber formado a Timoteo en la fe, de haber persistido, de esa fe sincera, de esa fe que no era hipócrita, esa fe que a pesar que en ese entorno el padre, la figura del hombre en la familia era la que tenían que todos responder sí o sí y respetar. Si el padre era griego, bueno, todos tenían que ser de la misma manera y creer de la misma forma y hacer los mismos rituales. Pero ellos persistieron igual. Por eso si tú y yo tenemos familiares que todavía no han conocido el Evangelio, sigamos persistiendo porque tarde o temprano va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? El poder del Evangelio es impresionante porque trasciende generación tras generación. El poder del Evangelio, como dice Pablo, es dunamis, es dinamita. Es un poder que trasciende ideas, pensamientos, ideologías.
solamente con la forma que tú y yo podemos educar a nuestros hijos. Por eso la abuela de Timoteo y la mamá de Timoteo persistieron para que Timoteo siguiera creyendo. Por eso Pablo le dice, esa misma fe, sincera. Aunque la madre y la abuela de Timoteo eran creyentes, pero su padre no, cuando al menos al principio, en el mundo romano, los padres tenían autoridad absoluta sobre la familia. Y como el padre de Timoteo no era cristiano, lo que estaba hablando recién, la situación de su casa no era la ideal. Pero su madre y su abuela lo llevaron a Jesús o lo afirmaron en la fe. Dios quiere usar en este tiempo abuelos, tíos, primos, por eso decía, el lugar y la función o el rol que nosotros tengamos en nuestra familia. Tenemos a Cristo, tenemos una herencia que traspasar, tenemos un legado, tenemos una responsabilidad, pero no una fe hipócrita, no una fe fingida, como dice la Reina Valera también, no una fe ahí más o menos. No, es que mi abuela me llevaba a la iglesia, a misa, y bueno, está, ahí yo escuchaba algo. No, se trata de eso. Bueno, no, a mí creo que la abuela me santiguaba así cuando me dolía la panza. No está hablando de eso, una fe no fingida. Está hablando de una fe, ¿cómo? Si no es fingida, es sincera, una fe real, una fe que trasciende. ¿Cómo podemos heredar una fe de esta magnitud? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo puse aquí unos subpuntos. Primero, mediante acciones que demuestren nuestra fe, como padres, como abuelos, como tíos. Que demuestren nuestra fe. ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos demostrar a las próximas generaciones? Si vivo quejándome y actuando negativamente, no puedo esperar que mis hijos sean personas de fe. Si ellos ven un padre y una madre que siempre se quejan de todo y nunca agradecen por nada, no esperemos que nuestros hijos sean hombres de fe. La verdad que el paso del tiempo en la vida de nuestros hijos marcan cosas. Por la misericordia de Dios, Él nos ha ayudado a formar a nuestros hijos junto con mi esposa. Y ellos han visto la mano de Dios, no una vez, muchas veces. La mano de Dios. No el favor de un familiar, no por la mano de Dios. Es cuando el médico dice no y Dios dice, ahora yo digo que sí. Cuando las finanzas dicen no y estamos raspando la olla y dando vuelta la garrafa para todos lados porque se acabó el gas. Y Dios dice, ahora yo te bendigo. No solamente yo he sido testigo de ellos, sino que ellos han sido testigos de eso. Eso es fe. Porque somos partícipes de los milagros que Dios hace. ¿Se entiende? Segundo subpunto, mi relación con Dios debe ser ejemplar con mis hijos para que aprendan a relacionarse con Dios. No puedo esperar que mi hijo ore si él no me ve orar a mí. No puedo esperar que mi hijo lea la Biblia, conozca de Dios si nunca me ve leer la Biblia. 3, el compromiso con la iglesia y la familia. Esto es un tema muy importante. Yo también soy hijo de padres que han trabajado en el ministerio toda la vida. Y al principio fue difícil porque también se equivocaron y también nos equivocamos. El activismo cobró facturas. El activismo dentro de la iglesia divide familias, desgasta relaciones. El activismo dentro del ministerio nos hace esclavos de la obra antes que de Dios. Nuestros hijos deben entender y enseñarles. Nosotros tenemos que enseñarles que Dios demanda de nosotros primero a ellos. Vivir tiempos de calidad con ellos. Pasar tiempos de calidad con la esposa, con los hijos. Escucharlos, discutir con ellos. Antes que estar en la obra, que estar acá. Porque nuestro evangelio comienza en la casa, no comienza acá. Pero tiempo de calidad. No, hoy no voy a la iglesia porque voy a pasar tiempo de familia. Me cierro mi cuarto a ver el partido, o jugar, no sé, o mirar Netflix. No, eso no es tiempo de calidad.
Ellos ven. ¿Qué estamos dejando en ellos? ¿Qué estamos demostrando? Tiempo de calidad. Son cosas que Dios va tratando en nosotros y nos va enseñando, pero también el enemigo sabe dónde tocar. Como le decía, desde chico también crecí en un ambiente así y Dios nos fue trabajando. Al tiempo cosas se rompieron, relaciones por este mismo desgaste, por el desbalancear el tiempo de familia y tiempo de iglesia. ¿Y cuánto falta les hace a nuestros hijos el tiempo de un padre, de una madre? ¿Y cuán daño hace el entender que mi papá está ocupado y no me puede escuchar? Que mi mamá está ocupada y ahora no tiene tiempo para mí. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y último subpunto, también el compromiso con la iglesia es importante. El compromiso con la iglesia va a producir, el no compromiso con la iglesia va a producir hijos sin iglesia. Debemos congregarnos y enseñarle a nuestros hijos que deben no solamente congregarse, sino servir en la comunidad cristiana. Deben ver que sus padres no solo asisten, sino que trabajan y se preocupan por la iglesia. Es la forma que nosotros le estamos dejando herencia de servir a Dios. ¿Cuál es la herencia de fe? ¿Cuál es la forma que ellos nos ven? Sembremos en nuestros hijos, que vean a padres que no visitan la iglesia, que vean padres que no solamente oran cuando hay problemas. Eso va a marcar en sus vidas. Fe. No hipócrita, sino una fe sincera, una fe real. Amén. ¿Qué más podemos heredar? Segundo punto. Lo puse allí. Podemos heredar prosperidad. Sí. Y vamos a meternos en unas historias muy lindas. ¿Qué significa prosperidad? Bueno, habla también, la prosperidad es riqueza material, pero también es bienestar físico y espiritual que hace que una persona se sienta realizada, triunfadora y valiosa. Y quiero usar el texto de Segunda de Crónicas. Esto es una muy interesante historia de cómo trasciende la bendición o maldición a través de decisiones que nosotros empezamos a heredar. Miren, Segunda de Crónicas dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías. ¿Quién? Su padre. Amasías era el rey de Uzías. Versículo 2. Y dice que Uzías edificó a Elot, la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres, o sea que murió. Y 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las, miren esta parte, dice, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en estos días, en lo que buscó a Jehová, ¿qué dice allí en rojo? Él le prosperó. Hay que decirlo con convicción, con ganas. Hay uno que no quiere que prosperemos. Él le prosperó. Amasías hizo lo recto. Vino su hijo Uzías, hizo lo recto. 52 años reinó y Dios le prosperó en todo lo que hizo. Toda acción lleva sus consecuencias. Dios promete bendecir y prosperar a aquellos que persisten en agradarlo. Uno de los principios básicos de la prosperidad material en la Biblia
la cual quizá muchos hemos visto y leído. Es lo que dice allí en Proverbios 3:9, dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia. Qué bueno. Dice: y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de prosperidad en abundancia. Primero colocamos a Dios, ¿cierto?, en dar, en bendecir, en honrar a Dios con nuestros bienes, y Dios nos bendecirá. Eso es un principio. Pero también Pablo habla a Timoteo, nuevamente, allí en 1 Timoteo 6:17. Y él le da un consejo. Prestemos atención, quiero compartírselo. El versículo 17 dice: enseña a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. 18. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con todo lo que pasa en necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y el versículo 19 es clave. De esa manera, ¿de qué manera? Ayudando al necesitado, ¿cierto? Acumularán su tesoro como un buen fundamento para su futuro. Esa es la AFP o la FAP que no falla. Sigue diciendo: a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. O sea, hay un propósito de Dios cuando Él dice: mejor es dar que recibir. No solamente te bendigo a ti, sino que bendigo tu futuro. Hay una promesa que Dios hace con el que da y bendice a aquel que necesita. Te bendice a ti y bendice tu futuro. ¿Se entiende? Me bendice a mí y bendice mi futuro. Cuando yo doy, cuando yo bendigo la obra, cuando yo trabajo por el necesitado, cuando mi mano derecha no sabe lo que da la mano izquierda, como dice la palabra. Durante muchos años yo vi a mi padre trabajar, siendo pastor, trabajar fuera y bendecir la obra. Muchas veces, pero muchas veces gente iba a nuestra casa a buscar alimento y cosas porque pasaban necesidad, y muchas veces había necesidad y le dábamos, y mi padre le daba y sacaba de lo que había y se compartía. Si había 2 kilos de harina, bueno, para la persona que vino, sáquele, dele algo más a esta otra persona, fulanito, lo que hay lo compartimos y lo damos constantemente. Y yo soy claro ejemplo porque lo he visto constantemente desde años. Mi padre siempre bendecir a otros. Eso ha traído bendición para él. Y me ha tocado a mí, de arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La bendición de Dios viene generación por generación. ¿Tú quieres ver tu generación bendecida? No, parece que no. ¿Quieres ver tu generación bendecida? ¿Quieres que tus hijos sean prósperos? ¿Qué estamos haciendo? Acá Pablo está diciendo: de esa manera. O sea, esta es la clave para que tú y tu generación sean bendecidas. El rey Usías persistió en buscar a Dios. Dice que él, lo mismo que su padre hizo, lo recto, lo que él había dejado en servir a Dios, él lo continuó haciendo. Si tú has experimentado un milagro en tu vida, financieramente, en la salud, en tus relaciones, en la vida laboral, Dios te ha bendecido, tienes que enseñarle a tus hijos y decirle: mira, confía en Dios porque Él te va a bendecir. Y sigue la obra de Dios en Él. Es lo que en esta noche Dios nos está enseñando. ¿Cuál es la herencia que tú tienes para compartir con los demás? ¿Es tu fe? ¿Es tu esperanza? ¿Es la prosperidad que Dios te ha dado? Eso va a continuar, pero tenemos que eso siga, que eso no se corte. El plan del enemigo en este tiempo es de separar a los padres de los hijos, es que no se hablen, que se odien, que no haya más nada de comunicación, sino odio y rebeldía. El plan de Dios es restituir las relaciones, es bendecir y prosperar las relaciones de tu casa y de mi casa. Y como decía en el video, no se va a caer, vamos a pasar momentos difíciles, sí,
¿Vamos a pasar momentos de debilidad? Sí. Pero ¿dónde está nuestro fundamento? En la palabra de Cristo, esa casa no se cae. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas de prosperidad para nuestras próximas generaciones cuando buscamos hacer lo correcto delante de Dios. Usías lo experimentó. Usías lo vio. Heredemos prosperidad. Debemos ser intencionales con nuestra relación con Dios. Cuando yo soy intencional con mi relación con Dios, los demás lo ven. Mis hijos ven que su papá ora, mis hijos ven que su papá da, que ofrenda, que bendice la obra. Ellos lo están viendo. También ven lo contrario. No, mi padre nunca va a la iglesia. Mi padre ora cuando las papas queman. ¿Se entiende? ¿Qué más heredamos? ¿Qué más podemos heredar? Punto número 3. Heredemos valentía. Segunda de Crónicas habla sobre un hijo de Salomón. Pero esta persona no le fue tan bien. ¿Se acuerdan de Salomón, cierto? Empezamos a hablar de Salomón, ¿verdad? Salomón tuvo varios hijos y uno de ellos fue Roboam. Roboam fue un hijo que la Biblia no describe que hizo las cosas malas delante de Dios, pero sí tuvo una actitud de cobardía. No lo vamos a leer todo porque es un poco largo, pero el contexto es el siguiente. Abías era un hijo también de Salomón. Él hizo lo correcto, perdón, nieto de Salomón. Él hizo lo correcto delante de Dios. Pero Roboam, hijo de Salomón, cuando llegó el momento de enfrentar el seguir honrando a Dios como lo hacía Salomón, él no lo hizo. Él no hizo lo recto delante de Dios. Cuando vino el enemigo a poder implantar altares para adorar a otros dioses y querían tomar esa ciudad y querían tomar posesión de lo que a ellos les correspondían, Roboam, dice la palabra de Dios allí en ese versículo, que no hizo nada. El versículo que está allí dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Porque Roboam era joven y pusilánime, es la diapositiva anterior, y no se defendió de ellos. Segunda de Crónicas capítulo 13, versículo 7. Es muy linda la historia, léanlo, yo se lo invito para que lo puedan leer. Salomón heredó un hijo, como le decía Roboam, pero su corazón no estaba dispuesto a seguir como lo hizo Salomón. Y la Biblia describe que justamente lo que comienza a suceder en él es esa apatía, es ese distanciamiento de lo que mi padre me estaba enseñando. Es esa falta no es respeto, pero esa falta de búsqueda por lo santo, por lo que Dios le agrada, por lo bueno. Como decía Proverbios, el camino recto. Y en el momento cuando él tenía que parar, que no viniera el enemigo a implantar sus dioses en la tierra, dice la Biblia que, dice Roboam, era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. En otra versión dice que era cobarde. Versículos más adelante dice que ellos se enfrentaron y Dios respondió y Dios los defendió de igual manera. Ahora yo me pregunto, ¿cómo nosotros vamos en este tiempo a heredar valentía a nuestros hijos cuando tengan que enfrentarse a situaciones difíciles? ¿Cómo nosotros podemos heredar a las próximas generaciones una postura firme? A mí me llama la atención porque hace varios años uno está viendo esto repetidamente en varias generaciones de adolescentes y jóvenes. Me recuerdo hace como unos 8 años atrás, nosotros vivíamos en Santiago y salían reportajes sobre esta nueva generación que le llamaban Nini. No sé si por acá lo nombraron así.
La generación Nini son los que ni trabajan ni estudian, no hacen nada. Una generación de jóvenes que tú los escuchas y ahí el reportero del canal que pasaban en la televisión entrevistaban a los jóvenes saliendo de estudiar, aquellos que iban obligados. Les preguntaban, ¿y tú qué quieres hacer de tu vida? Cuando nada, no sé, nada, no. ¿Y haces deporte? No. ¿Y a qué te dedicas? Estoy en mi casa. Una generación de más de 15, 20 años sin motivo de existencia, sin proyección a nada. No hay valores que defender, no hay posturas que discutir, nada. Y lamentablemente nosotros como pastores que hemos también trabajado con jóvenes, que nos ha tocado aconsejar a varias jóvenes, jovencitas, no hagas esto, ojo con allá, no te metas en esto, no hagas esto o lo otro. Sí, pastor, amén, pastor. Todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Muchos llaman a esta generación como una generación de cristal, que todo se ofende, todo se lastima, todo hay que tener cuidado. Es cierto, los tiempos han cambiado. Las situaciones sociales han cambiado, el entorno social en el mundo entero cambia y muy rápido. ¿Qué estamos heredando nosotros? ¿Qué estamos enseñando a los demás? Vemos Roboam, hijo de Salomón, hijo directo, no supo defender. Dice la palabra allí que fue pusilánime, la traducción de esa palabra es cobarde, falta de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Proverbios 26:13. Ahí está. ¿Han visto ese meme? Dice el perezoso, el león está en el camino. Otra versión dice, no voy a salir a trabajar porque el león está en el camino. El león está en las calles. Versículo 14, Proverbios 26, dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. 15, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a la boca. Y todavía dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Acaso este versículo que el rey Salomón escribió en el libro de los Proverbios no se asemeja a algunas de nuestras generaciones? Que se cansan por todo. Este tiempo, este adormecimiento es como ese desgano generalizado. Nosotros venimos con la palabra del Señor, con el consejo sabio, con lo correcto, con lo que te va a dar prosperidad, con lo que te va a dar trabajo y bendición para futuro. Es lo que en este tiempo Dios nos vuelve a encender la alerta y no seguir generando generaciones esclavas al pecado, esclavas a la indiferencia. Vivimos en una sociedad, yo escribí aquí, tan ambigua. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Es vital importancia el enseñar y demostrar a nuestros hijos las terribles consecuencias que trae ser débil frente al pecado y aceptar y convivir con lo que Dios le desagrada. A Dios le desagradaba la idolatría y muchas veces le dijo a Salomón, a David, a todos sus abuelos y tatarabuelos de Jeroboam y les enseñaba, este es el camino, honrarás a Dios en primer lugar con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, ¿cierto? Y tenés que honrar y le puso hasta en tabla la ley. Estaba clarito para todo el mundo. Y esto es lo que le desagrada, no honrarás a otros dioses, bla, 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 bla. Y si tú haces esto, bendición te seguirán, te bendeciré en tu entrada, te bendeciré en tu salida, te bendeciré en el campo cuando vayas a trabajar y bendeciré y multiplicaré tus bienes. Hay cantidad de bendiciones que Dios se compromete y son promesas para aquellos que hacen el bien. Por consecuencia, traerás bendición para tu casa.
Asimismo, en esta noche, quizás Dios nos está dando una alerta, hermanos. No hemos cosechado lo que Dios ha querido que cosechemos en nuestra casa o en nuestras futuras generaciones. Porque muchas veces hemos dejado que piensen lo que piensen. Ellos son jóvenes, saben lo que hacen. No, los jóvenes hoy día están perdidos, están en la droga, está todo mal. No. Es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos tienen que escucharnos a nosotros hablar de la homosexualidad, hablar sobre el aborto. Tienen que saber cuál es tu opinión, mi opinión, qué es lo que dice Dios sobre eso. No podemos dejarlo a su criterio. El versículo 7 que leímos dice, hombres ociosos y perversos se unieron a Roboam. O sea, hay algo que les contagió, hay algo que él aprobó, hay algo que él se amistó y por tanto dejó los principios que a sus padres le habían enseñado. Y eso trae consecuencias. Debemos enseñar y motivar a nuestras generaciones a enfrentar, a pelear, a trabajar, a conquistar. Hay tantas cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra que nos dice a Josué mismo, no sé si recuerdan, esfuérzate y ¿qué? Sé valiente. ¿Por qué? Vamos, usted lo sabe. Yo estaré contigo. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Vamos. ¿Acaso no son palabras de aliento? ¿Acaso no son palabras de yo estoy contigo, no estás solo? ¿Cuántas veces le decimos eso a nuestros hijos? No estás sola, no estás solo, yo estoy contigo, vamos a orar por ese problema, vamos a buscar consejo, vamos a buscar a Dios. Palabras que levantan, palabras que llenan, pero palabras de Dios, consejo del camino correcto. Sembramos y cosechamos. Somos responsables de cosechar generaciones fuertes, generaciones valientes, generaciones que conquistan. Muchas personas a veces me han dicho, y familiares cercanos, dicen, yo no sé cómo tú te fuiste a otro país, volviste de nuevo, y tus hijos y todo. Es cierto, gracias a Dios, Dios nos ha sostenido. Él tiene un propósito con ellos y Dios le bendecirá y le seguirá bendiciendo y le va a prosperar. Hemos mantenido esto con la gracia de Dios. Mira, el tiempo de pandemia, a muchos yo le he contado, donde nosotros estuvimos 6 meses encerrados, literalmente, porque no podíamos salir, porque si no te llevaban preso. Fue un buen tiempo. Jugamos mucho al ajedrez con Nicolás. Mucho. Pero una de las cosas buenas que uno rescata, no solamente de que tenés que estar encerrado porque no puedes salir, es que nos conocemos más. En ese tiempo, la tasa de suicidio, la tasa de llamadas telefónicas por violencia intrafamiliar en Santiago se triplicaron. Es increíble. Pero están los números, están en las noticias. La cantidad de mujeres y hombres golpeados fueron triplicados porque tenían que encerrarse en su casa. No tenían otra. No sabían convivir. Esto habla de nosotros, habla de cómo nos tratamos, habla de cómo hablamos con nuestros padres en nuestra casa. Y el tiempo que nosotros vivimos fue tremendo porque también miramos tele hasta aburridos. Salíamos al patio, entrábamos, algún mandado que otro y nada más. Pero el tiempo de oración fue muy bueno, el tiempo de la lectura fue muy bueno, el tiempo de conocernos, de hablar, de entablar nuevas cosas. Ya lo hacíamos desde antes. Pero el reconocer el valor que hay en el tiempo en la familia, cuando tú y yo ponemos a Dios dentro de la familia, las cosas cambian. Las cosas cambian. Pon a Dios dentro de tu familia y las cosas van a cambiar. Pongamos a Cristo en las relaciones con nuestros hijos y las cosas van a cambiar.
¿Cuántos dicen amén? Cuarto y último punto. La historia sigue porque no termina ahí. Heredemos esperanza. Segunda de Crónicas, ahora el capítulo 12, dice que entre Roboam y Jeroboam hubo guerra, es lo que les estábamos hablando hoy. Dice, y murió Roboam, el hijo malo, ¿cierto? El hijo pecador de Salomón, con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. O sea, Salomón, Roboam muere y queda su hijo Abías. ¿Qué dice la Biblia de Abías? Abías, heredero, heredó de Roboam, heredó guerra, porque a su padre le gustaba pelear con Jeroboam, porque a su padre le gustaba adorar a otros dioses, su padre no respetaba la ley de Dios. Entonces, ¿qué él hereda? Hereda guerra, hereda desgracia, hereda peleas. Pero el nombre de Abías significa el Señor es mi Padre. En el capítulo 13 del versículo 10 de Segunda de Crónicas dice, Abías, a pesar de lo que su padre le dejó y lo que vio en su padre, supo rectificar su vida y hacer frente a Jeroboam y plantarse firme. En el capítulo 14, versículo 1 dice, durmió Abías con sus padres y fue el sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz durante su reinado. ¿Te imaginas una generación de familia de siempre lío, siempre problema? Mi padre siempre un alcohólico, mi padre siempre le paga a mi madre, mi tío también hizo lo mismo, mi abuelo hacía lo mismo, y de repente se corta. Siempre hubo problema en mi casa, siempre hubo desgracia, siempre alguien mató a otro, siempre hubo problema económico, siempre era la miseria hasta que se corta. Siempre hubo enfermedad, siempre hubo droga en mi casa hasta que se corta. ¿Acaso no es el poder del evangelio que llega hasta lo más profundo y corta maldiciones? Hermanos, tú y yo tenemos un poder tremendo. Es el evangelio, es Cristo. Y nos preocupamos por dejarle plata a nuestros hijos. Asa, hijo de Abdías, siguió. Era el bisnieto de Salomón. Siguió honrando a Dios y por 10 años hubo paz. ¿Por cuántos años quieres que haya paz en tu familia? ¿Por cuántos años quieres que haya prosperidad en tu casa? Pongamos a Dios en primer lugar. Oremos por nuestros hijos. Enseñémosles la palabra. Ellos lo van a agradecer. Mira, el versículo, con esto termino, el versículo 16 del capítulo 15, yo lo puse, de Segunda de Crónicas, habla de Asa, el rey, el bisnieto de Salomón, el que hizo las cosas bien. Dice, y aún Maca, madre del rey de Asa, era la mamá del rey. Él mismo despuso de su dignidad, dice en otra versión, que la sacó de su cargo político, porque era la mamá del rey. ¿Por qué? Dice, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre Abías había dedicado, y lo
que él había consagrado plata y oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Asa lo que hizo, su madre, acaba de decir la Biblia que su madre tenía todavía dioses ajenos. Y cuando él asumió el reinado, dice que la sacó, la destituyó y rompió esas imágenes que su madre tenía. Muchas veces nos hemos enfrentado nosotros en consejería. Es que yo tengo esta estatua acá porque era de mi abuelita. Es que yo tengo es que yo siempre miro el horóscopo porque mi padre siempre me enseñaba y es bueno. Es que yo voy a la curandera porque mi abuela siempre me decía que hay que ir porque hay que cortar con eso. Asa entendía que eso no le agradaba a Dios. Asa entendía que aunque fuese su madre, esas cosas no podían seguir porque desagradaba a Dios. Muchas veces las culturas, las formas de cómo somos formados, traen cosas que no le agradan a Dios. Y eso tenemos que entender que hay que sacarlo. Quizá la mentira siempre fue algo común en nuestra casa. El adulterio, no, porque mi abuelo siempre era sinvergüenza. Cuando Dios comienza a meterse en tu casa, las cosas comienzan a ordenarse. Y la bendición viene a través de esas, porque son decisiones. Yo decido hoy bendición para mi casa. Yo hoy decido hoy para mis hijos. Y eso trae consecuencias para ellos. Quiero invitarte a que te pongas de pie, que puedas meditar en esto. Una historia que comenzó con este hombre que quizá provocó guerras porque se alejó de Dios, porque se alejó de la ley de Dios. Ahora termina siendo positiva, con paz, con bendición, con prosperidad, porque uno tomó decisión. Porque él dijo, mira, no me importa lo que hizo mi padre atrás, yo hoy decido cambiar la historia. Quizá nosotros tenemos algún antepasado que quizá no fue bueno, quizá no se portó tan bien. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de poder cambiar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias por la herencia que tú nos dejas. Por el poder del Evangelio. Gracias, Señor, por esa fe no fingida, como decía Pablo. Gracias por esa valentía de pararme firme delante del pecado y no sucumbir por agradarle a los demás o porque siempre se hizo así en mi casa. Señor, enséñanos en este tiempo a valorar esta herencia y poder, Señor, llevar este peso en este tiempo y entender que hay una responsabilidad sobre nosotros y que es de bendecir a nuestras generaciones, de bendecir a nuestros nietos, bisnietos, nuestros hijos. Señor, abre nuestros ojos en esta noche para que seamos entendidos en los tiempos como fue Usías, Señor. Él entendía el tiempo que él estaba viviendo. Ese reinado que tú le diste fue para transformar todo lo malo que había. Y rompió estatuas, dice tu palabra, y sacó los altares que adoraban a otros dioses. Y eso trajo por consecuencia bendición y paz. Señor, ¿cuánto tiempo hace que no hay paz en mi casa? Señor, ¿cuánto tiempo hace que quizás no hablo con mis hijos? No oro por ellos. Señor, hoy quiero dar un corte a eso y quiero empezar a honrarte en mi casa. Quiero empezar a honrarte en mi hogar, meterte dentro de mi casa, de mi hogar. Bendecir a mis hijos, bendecir a los que siguen para adelante, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, quiero cortar con toda maldición, con toda cosa que a veces se arrastra del pasado y empezar, Señor, a entender que hay una herencia espiritual
cargada, preparada para aquellos que te honran y que te bendicen, aquellos que buscan ese camino correcto, como dice el libro de Proverbios, en el nombre de Jesús. Señor, restaura relaciones. Ora en esta noche para que tú bendigas a cada familia, cada relación rota, Señor, que haya en este tiempo un quiebre y que se restauren, Señor, las relaciones, que haya perdón, que haya sanidad en el corazón de la familia. Trae sanidad a mi familia. Dilo conmigo, hermano. Trae sanidad, Señor, a mi casa. Trae sanidad a mi economía. Trae sanidad, Señor, en mis relaciones con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Trae sanidad, Señor. Que esto no siga hacia adelante, sino que sea cortado. Y hoy comienza a escribirse una nueva historia, Señor. Que mis hijos entiendan el peso de seguirte a ti y de las consecuencias de bendición que trae esta decisión, Señor. En el nombre de Jesús.